Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado con otra reflexión respecto a su palabra. Hoy el tema es adoración. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Has escuchado tú alguna vez alguna persona que viene a la iglesia que dice, después que terminó todo, dice, no sentí nada? O sea, que no sintió nada en la reunión. Esto puede suceder por dos cosas o dos razones. Una, que esa persona no viene con la actitud correcta para adorar a Dios. Y por esa razón no sintió nada, porque su mente está en otro lado, su ser está en otro lado. Su cuerpo está ahí en la reunión, pero su mente está en otro lado. Por lo tanto, no sintió nada porque no vino a adorar a Dios. Vino a otra cosa, pero no a adorar a Dios. O está pasando también muchos problemas, muchas dificultades, y esas dificultades lo atormentan, lo inquietan y no deja concentrarse en la verdadera razón o propósito por el cual vino a la iglesia, que es adorar a Dios. Por eso el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las cuales tenés necesidad os serán añadidas. Y la otra razón es porque el ambiente en la iglesia no es el más adecuado. Hay muchas circunstancias que podríamos decir con respecto a por qué la persona no sintió. Pero estas son las dos cosas que más veo yo, por qué las personas no sienten. Bueno, cuando digo de que el ambiente no fue el adecuado es porque se mira que todo es improvisado, se ve que las personas que cantan o los músicos desentonan, se ve que la persona que dirige no motiva, sino que aburre. De igual manera, la persona que enseña o predica no se preparó de antemano para traer una comida nutritiva de la palabra a las personas que vienen hambrientas de la palabra del Señor. Tal vez el ambiente, cuando digo ambiente, también me refiero al lugar, mucha calor, mucho frío, malos olores, todo eso incomoda y no hace que el ambiente sea adecuado para tener una reunión de adoración. Muy bien, la palabra del Señor nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y aquí hay dos palabras que me quiero centrar. Dice que hay que adorar en verdad y en espíritu, o en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que hay que adorar en verdad? Dice en Juan, primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad, o no practicamos la verdad, perdón. Hermanos, si no hay comunión, o sea, si decimos que tenemos comunión con Él, no hay verdad con nosotros. Entonces, hablando de aquellas personas que no sienten nada y no vienen con la actitud correcta para adorar al Señor, es porque no se les ha enseñado cómo deben de adorar y cómo deben de presentarse al Señor. Entonces, como no vienen con una actitud adecuada, no se les ha enseñado, no entienden qué es tener una relación. Y cuando hablamos de relación nos referimos a tener una comunión con Dios, una comunión con el Rey, con el Señor, con el Padre, para poder entenderlo y conocerlo. Y al tener una comunión con el Señor, la verdad que es su palabra, la verdad que es vida cristiana, la verdad que es el reino, toda la verdad que es su santa palabra, no está en nosotros y no la practicamos. Entonces, para poder practicar la verdad, hay que adorar a Dios, pero tener comunión. Bueno, entonces dice, los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando dice verdad, se refiere a que nosotros entendamos a quién estamos adorando, por qué estamos adorando, el propósito por el cual nosotros adoramos al Señor. Él nos creó por esa razón, con ese propósito, para adorarle solamente a Él, queridos hermanos. Entonces, la verdad viene a través del conocimiento de su palabra a nuestro corazón y a nuestra mente, y eso hace que haya en nosotros un espíritu diferente o una actitud diferente al venir a la iglesia. Pero para eso hay que enseñarle a los hermanos de la iglesia y hermanas de la iglesia cuál es, cómo debe adorar, cómo debe alabar al Señor, empezando por tener una comunión
con Dios, para que puedan adorar en verdad. Y dice en espíritu. Segundo de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Muy bien, ya que la verdad está en nosotros y el Espíritu Santo también habita en los hijos de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, hay que adorarle con libertad. Entonces, por eso que cuando enseñamos a los hermanos de la iglesia qué es adorar, empezando porque tengan una comunión con Dios. Muy bien, ya la verdad está en ellos. Ya entienden el por qué deben adorar y para qué deben adorar. Ahora bien, pero a veces pasa que las personas están en las reuniones y resulta que no hay libertad. No hay libertad para cantar, no hay libertad para, no sé, para expresar a Dios lo que sienten por Él. Se quedan estáticos, no solamente de cuerpo, sino de mente, porque están ahí, no cantan con entendimiento, no escuchan la palabra y dejan que el Espíritu Santo redarguye sus vidas, sino que ponen barreras, vienen y están viendo a los demás, criticando a los demás, o si hay una palabra para ellos, piensan que es para el vecino, para el prójimo que está al lado, y no se autoexaminan en ellos. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios no ha entrado o no se han dejado transformar, no se han dejado formar, discipular en sus vidas para entender que deben alabarle con libertad. Por eso están allí, en el cuerpo, pero no en mente. Aunque hayan recibido el conocimiento de que deben adorar a Dios, no hay libertad para expresar ese amor a Dios. Hermanos, y para expresar ese amor a Dios, yo no me refiero a que debes de gritar, a que debes de cantar como un ángel, o que debes de vestirte de una manera. No, me refiero a manifestar esa adoración a Dios, dando ejemplo, dando testimonio de que eres un adorador. Escúcheme, ahí viene el otro punto que quiero hablarles. Cuando decimos que hay que adorar a Dios y hay que enseñar o hay que ser aprendidos y enseñados cómo adorar a Dios en los templos, que la persona sea enseñada para saber cómo debe adorar, que el ambiente sea adecuado para que podamos llegar a un lugar de adoración, todos en comunión. Después que hemos recibido del Señor en ese lugar donde se reúne la iglesia, hay que mostrar esa adoración fuera del templo. Entonces, cuando salimos de la iglesia, es cuando ahí demostramos que somos adoradores en espíritu y en verdad, porque la verdad está en nosotros, el conocimiento de saber que Él es nuestro Padre, que Él es el Creador, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sanador, que tenemos un propósito por el cual adorarle, porque nos ha libertado de toda opresión, de todo pecado. Entonces, como tenemos eso, si sabemos eso, queridos hermanos, entonces le damos la libertad al espíritu y a nuestro espíritu también para adorarle con libertad y manifestar esa libertad. Entonces, es bonito alabar al Señor en el templo, pero fuera. Y con esto no me refiero a que yo estoy diciendo que salgas a las calles cantando y adorando. Bueno, si lo puedes hacer, algunas personas lo hacen, yo lo hago a veces. No me refiero específicamente a eso, sino que demuestres esa adoración en tu casa. Que tú como familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, hagan un tiempo de adoración a Dios en familia. Pero no solamente que te reúnas con tu familia a adorar, sino que demuestres a tu esposa que eres un buen esposo, que demuestres a tu esposo que eres una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano, una buena hermana. Eso es manifestar la adoración de Dios. Que cuando vayas al trabajo seas puntual, responsable, íntegro, ¿ok? Que la gente que está a tu alrededor vea que eres un adorador, que eres una persona cristiana, transformada, y que das frutos de arrepentimiento y que tú predicas lo que hablas, que eres un buen patrón con tus empleadores, que cuando estudias no pases de panzazo, sino que seas un buen estudiante. Eso es adorar, hermanos. Adorar en espíritu y en verdad es, recapitulando, cuando hablamos de verdad, tener una comunión, empezar por tener una comunión con el Señor.
Al tener una comunión con el Señor, vamos conociendo a nuestro Padre y a través de su palabra nos está diciendo por el cual nosotros, el propósito por el cual nosotros vamos a la iglesia, el propósito por el cual nos reunimos y el por qué debamos adorar, por qué debemos adorar, a quién adoramos. Muy bien. Ahora hay que darle la libertad al Espíritu para que nosotros manifestemos esa adoración en el templo y fuera del templo. Entonces, Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y Él quiere que le adoremos. Te hago la pregunta. ¿Realmente estás adorando al Señor como se debe? ¿Entiendes qué es la adoración y para qué es la adoración? ¿Entiendes el significado, el por qué la iglesia se reúne? Hermanos, cuando estemos en la gloria, y me refiero a todos los que predicamos que somos hijos de Dios, cuando estemos en la gloria, toda una eternidad estaremos adorando al Señor. Y esto, cuando estamos en este mundo, es como una práctica para el lugar donde vamos. Entonces, si nos aburre, si la carne nos entorpece para poder adorar a Dios, si los deleites, los afanes de este mundo también nos estropean la adoración, tenemos un problema. Porque si sabemos cómo adorar, pero no manifestamos esa adoración y no le damos la libertad para adorar al Señor, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Nosotros? ¿El mundo? ¿La carne? Porque cuando un hijo de Dios no quiere adorar o no adora sabiendo que debe adorar, tenemos un problema. Así que te motivo, querido hermano y querida hermana, a adorar a Dios. Adorar a Dios empezando con tener una relación con el Señor, una comunión con Dios. Y al tener una comunión con Dios, estarás recibiendo la verdad que es su palabra para poder entender la adoración. Y al tener esa verdad, tendrás la libertad para adorar en espíritu, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios te bendiga, querido hermano. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.